también puede utilizar como fines antisépticos. Quizás a ustedes en su casa, por ahí su mamá les compraba el dichoso mertiolate para las heridas, ¿verdad? Entonces, esa base también de mercurio y otros compuestos como fungicidas que también son a base de mercurio. Y por ahí también en la historia se habla de que se utilizaba en los antisifílicos a base de benzoato de mercurio, que comúnmente por ahí fue el caso de Mozart, Beethoven o Schubert, o también se habla de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Entonces, ahí también teníamos en este caso el mercurio. Y bueno, parte de las transformaciones que se va a llevar a cabo de estas formas químicas de mercurio, en donde por las emisiones al aire, en los efluentes como el agua, y que estos a su vez en los sedimentos que se van a dar precisamente en estos cuerpos de agua y por la acción bacteriana, pues estos hacen que se puedan convertir en la forma orgánica. Y entonces ese mercurio, metilmercurio, que es comúnmente donde nosotros lo podemos adquirir a través de los peces, a través de los bivalvos, o igual que pudiera estar asociado con el plancton, con el cual también pudieran ser alimentados, obviamente, estas especies marinas. Ahora bien, las vías de absorción de este mercurio puede ser de vía digestiva, que comúnmente es la vía inocua, que se puede dar a través del mercurio metálico, y podemos tener en la vía respiratoria, en la cual también podemos tener el mercurio en forma de metal, en forma de vapor, o en forma de las partículas que se generan precisamente por la contaminación del aire y que precisamente es lo que comentábamos. De ahí que estas partículas pequeñas que pueden atravesar los alveolos pueden llegar precisamente a tejidos u órganos donde comúnmente se da parte de las teorías de las incidencias o el incremento de las incidencias de enfermedades o de cáncer. Y la otra vía es vía dérmica a través de la piel, donde comúnmente es difícil para especies inorgánicas, ya que comúnmente pues las que son de naturaleza liposolubles son las que fácilmente pudieran atravesar a través de ella. Entonces, como ya comentamos, la forma más común que se va a dar es a través de las formas orgánicas, las cuales en este caso son más difíciles de poder eliminar y que por su naturaleza pueden entonces metabolizarse a nivel intracelular. Las inorgánicas, en este caso, se pueden disolver en el plasma, comúnmente en la forma del ion mercurioso, y fáciles de eliminar a través de la vía renal, donde puede conjugarse con cisteína o formas acetiladas en la cual se pudiera eliminar. Entonces, comúnmente ya hemos hablado en la parte introductoria cómo nosotros pudiéramos eliminar parte de los compuestos tóxicos que ingresan a nuestro cuerpo. Y bueno, de manera particular, la vía que va a seguir este mercurio a través del proceso de absorción puede sufrir procesos de ionización, llegan a las membranas celulares y pueden depositarse en órganos ricos en tejido adiposo como el cerebro, hígado, riñón, o que de manera particular en el caso de las emisiones de mercurio en forma de vapor es sobre todo también en la vía placental. Entonces, dentro de las formas que puede ser eliminado, ya mencionamos, podemos tener a través de procesos de oxidación, a través de la vía renal o la vía fecal, por medio de la excreción biliar o a través de la exfoliación o pérdida de células epiteliales intestinales. Parte de los efectos en la cual puede interactuar este mercurio es que puede inhibir enzimas que contienen grupos sulfhidrilio, es decir, grupos SH, que obviamente algunos ejemplos participan en metabolismo de nucleótidos que van a generar y
es que va a permitir la precipitación de ciertos tipos de proteínas que en este caso pueden ser sintetizadas por las neuronas, de ahí de la afectación que se pueda dar del sistema nervioso central como parte de sus efectos. Entonces, como ya comentábamos, este mercurio puede interactuar con moléculas que contienen grupos sulfidrilo, grupos tioles, de ahí que comúnmente ustedes recuerdan algunos de los aminoácidos como la cisteína que contienen azufre, pues precisamente pueden inducir a la formación de las llamadas metalotioneínas. Y que esto es también característico no nada más del mercurio, sino que otros metales como el cadmio, cobre y el zinc, que también pudieran interactuar con estas sustancias. Y bueno, de manera particular, ya hemos mencionado las diferentes vías de absorción que puede darse en función si es mercurio vapor o si son compuestos inorgánicos u orgánicos, la forma en que más importantes a través del mercurio orgánico, que es y por la parte toman las características mercurio vapor por exhalación o sobre la en el caso de la bilis y bueno, parte de ello a lo que se le atribuye la Recording stopped. Recording in progress. jóvenes tuve problemas, me sacó el sistema. ¿Me escuchan ahorita? Sí, profe, Sí, ya ya se les lo escucho. escucha, profe. Voy a volver a cargar la presentación, por favor. ¿Ya se ve? Profe, Sí, ya. Ok. Entonces, les comentaba, esta intoxicación por mercurio comúnmente es conocida como la enfermedad de Minamata, que es precisamente una, digamos, una isla parte de ahí de Japón, donde precisamente las personas que estaban a la pesca, y por, obviamente la actividad industrial, donde perdón, se vaciaban los efluentes a estos cuerpos de agua, pues se dio precisamente las malformaciones que empezaban a presentar las personas y precisamente se le denominó como la enfermedad de Minamata. Y que de manera particular parte también de los efectos tóxicos que se pudiera dar de este mercurio es la llamada acrobinia, también conocida como la enfermedad rosada, que va a estar caracterizada, entre otras, por la sensibilidad, aumento en la sensibilidad tanto en las plantas como en las palmas de las manos, con sensación de hormigueo y una erupción eritematosa, dando como consecuencia alguna exfoliación de la piel y pigmentación en las extremidades. Y que de manera particular, bueno, ya comentamos parte de las fuentes que pudiéramos tener y las vías a través de la cual lo podemos absorber, y pues ya mencionamos parte de las características de las formas orgánicas e inorgánicas, donde comúnmente pues este se puede acumular en los eritrocitos, puede atravesar la placenta, ¿verdad? Y puede tener efectos teratogénicos, afectando obviamente el desarrollo del feto. Y por lo tanto, al poder atravesar la barrera hematoencefálica, pues también vamos a tener afectaciones del cerebro y en este caso a nivel del hígado, donde puede interactuar precisamente con esas moléculas con grupos tioles, formando las metaloteínas o algunas de manera específica, dependiendo del metal, como ya mencionamos, si puede ser cadmio, si puede ser zinc o algún otro que interactúa con él. Y de ahí entonces
que parte de estos efectos que se pudiera dar, pues va a estar asociado a algunos efectos clínicos, como problemas estomacales, estomatitis mercurial, o obviamente la afectación en la boca. Por ahí, cuando ustedes van con el odontólogo, pues también dicen estomatólogos, ¿no? Que son los que estudian estomatología, que tiene que ver pues, con la parte de la boca, ¿no? Entonces puede provocarse alorrea, que es una producción de saliva o el babeo profuso. Hay ulceraciones de las encías, de los paladares, de las encías, caídas de dientes, y por ahí vamos a ver el llamado rindete gingival, que tiene características parvoazulosas, que es característico obviamente de esta intoxicación, y que también puede provocar disfagia, que se puede dar tanto para deglutir tanto alimentos sólidos como líquidos, así como también dolor a la masticación. Puede provocar el llamado eretismo, no vayan a confundirse con otra cosa, que es parecido. Este eretismo se debe a la excitación del sistema nervioso sensitivo, que está asociado a trastornos psíquicos, depresión, ansiedad, crisis de llanto, que personas pudieran estar llorando por cualquier pérdida de la memoria o indiferencia al medio. Afectaciones del sistema nervioso que tienen que ver con temblor, ¿verdad? Y que en este caso puede iniciar en los dedos de las manos, párpados, labios y lengua, y posteriormente ir progresando a las extremidades, y que puede generar en este caso trastornos de escritura y el lenguaje, ¿sí? Y también puede generar alteraciones oftalmológicas, que se le conoce como el signo de Huntington o mercurial lentis, que es la decoloración de la cápsula anterior del cristal. Entonces son parte de las manifestaciones clínicas que pudieran tener. Y aquí vemos parte de lo que pudiera suceder en relación a en lo que se conoce el ribete de Burton, que es precisamente esa coloración azulácea que puede ser negruzca, como vemos en la imagen, que es característico de esta intoxicación, ¿no? Y en el caso de la mercurial lentis, que hay esta despigmentación. En el caso de la exposición a mercurio orgánico, como ya mencionábamos, es la forma más común, un 80, aunque si uno dice un 90%, que se va a dar a través del sistema gastrointestinal, y que posteriormente pueda difundir a tejidos ricos en grasa, como ya mencionábamos, y que dentro de las afectaciones pues vamos a tener al sistema nervioso central con manifestaciones psiquiátricas, y que esto posteriormente puede generar una incoordinación que se va a dar en este caso, incluso dificultad para hablar, o cuando las personas no tengan coordinación para los movimientos, y que esto pueda generar pérdida o dificultad de movimientos voluntarios, ¿sí? Y puede traer letargo, pérdida de la memoria y deficiencia intelectual progresiva. Y parte de las afectaciones, en este caso, que tienen que ver con lo que se conoce la visión en túnel, que se va a dar por el estrechamiento del campo visual, que obviamente nos va a ir dificultando para poder percibir, en este caso, las imágenes, ¿sí? Entonces, eso sería el caso del mercurio. Otro elemento pues, importante que está considerado dentro de las normatividades es el plomo. Como ustedes recordarán, su símbolo es Pb, de ahí que comúnmente se le pudiera conocer, entre otras, como el plumbismo o el saturnismo, que comúnmente va asociado precisamente a Saturno, que es el primero de los dioses, y que el plomo, desde el punto de vista de la alquimia, de la química, el plomo es origen de los demás metales. Y obviamente parte de donde pudiéramos tener este elemento como fuente, pues tenemos antidetonantes que comúnmente se utilizaban para las gasolinas, que pudieran tener diferente octanaje, y para la cual obviamente ya tendió a desaparecer ese tipo de gasolinas. Utilizaban derivados de plomo. Lo tenemos en las baterías eléctricas, en ciertos pigmentos que pueden ser a base de óxido de plomo, o color rojo, cromatos de plomo, o color amarillo como cromato. Ustedes han ido a hablar del caso de la lluvia ácida,
donde precisamente los diferentes compuestos sulfatados o nitrosados van a formar precisamente ácidos. Entonces, si ustedes vean que en las banquetas, ¿verdad?, ponen una pintura amarilla, que comúnmente pueden tener cromatos. Y por lo tanto, esa lluvia ácida, al interactuar con estos pigmentos, van a liberar parte del plomo que pudiera lixiviarse e ir a los cuerpos de agua, ¿sí? De ahí que obviamente pues se tiene que controlar. También vamos a tenerlo en presencia en insecticidas, obviamente en las armas de fuego, ¿sí?, en las soldaduras, en diferentes aleaciones por ahí. Quizás a alguien les tocó todavía las aleaciones a base de amalgamas de mercurio, que pues, obviamente ya han sido sustituidas y que precisamente cuando no se tiene un buen tratamiento, pues estamos expuestos continuamente a esa contaminación por parte de ese mercurio, ¿verdad?, a través de esas amalgamas. Y por ahí los sistemas de blindaje para la radiación, que son los chalecos que usan los radiólogos, y también los podemos tener en fertilizantes. Parte también de los efectos que pudiera darse por este elemento es que el plomo y el cadmio, que es otro elemento importante que también se regula no nada más en los alimentos, sino también en el agua, ¿verdad?, atraviesan las membranas a través de canales de calcio, por la cual pueden ingresar a la piel. Y un aspecto importante, que este plomo puede inhibir la síntesis de hemoglobina, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el papel de la hemoglobina, que tiene el transporte del oxígeno a las células, pues va a tener esa afectación. Obviamente, inhibe la síntesis de hemoglobina, pues vamos a tener problemas de anemia, entre otros. Y algo muy importante que puede ocasionar hipoespermia, es decir, hay una baja producción de esperma que pudiera ser conducente en un momento dado parte de las afectaciones de las personas que no pudieran procrear. Dentro de la toxicocinética, pues esto se puede dar a través de la absorción vía cutánea, vía digestiva, respiratoria. Entonces, cutánea comúnmente a través de los folículos pilosos o las glándulas sebáceas, que como su nombre lo indica, son tejidos ricos en grasa, o las glándulas sudoríparas, a través de la cual pues, uno ¿no? Y obviamente a través de este torrente circular. A nivel digestivo, en este caso, tenemos diferencias entre lo que pudieran ser los adultos y los niños, donde es más marcado en estos últimos, hasta un 50%, y en los adultos se absorbe en una menor proporción. Vía respiratoria, en la cual este plomo se puede combinar con proteínas o con el CO2, que es producto, en este caso, de la respiración, y llega a formar lo que es el carbonato de plomo, que es una forma soluble que pudiera, en este caso, ser transportado y pudiera ser parte eliminada. Este plomo, a través de esta vía, se puede absorber un 40% y puede fijarse en la saliva, y como sabemos, pues la saliva finalmente se traga para continuar el proceso digestivo. De igual manera, su acumulación, la mencionamos, puede ser en sangre, y su vida media es de 36 más o menos 5 días, de lo que pudiera tardar para poderse en un momento dado la forma en que se pudiera eliminar. De acuerdo a sus características, donde pudiera acumularse en tejidos blandos, pues pudiera tener una vida media más prolongada, que es más difícil de poderlo eliminar. Y lo más crítico, en el caso del tejido óseo, que comúnmente donde se lleva a cabo la hematopoiesis, la formación de las células de la sangre, pues obviamente aquí vemos donde hay una mayor acumulación de este, ¿sí? Y obviamente su vida media es alrededor de 10 a 28 años. Y que precisamente el estar expuestos nosotros en un medio ambiente altamente contaminado como la Ciudad de México, y cuando obviamente las gasolinas que pudieran traer plomo, pues si nos analizáramos la cantidad de plomo que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos mencionado, este depósito se va a dar comúnmente en tejido óseo,
en menor proporción, tejidos blandos, un 10%, y comúnmente, pues dentro de las células de la sangre, los eritrocitos, se puede almacenar también. Y la forma en que se pudiera eliminar a través de la orina, un 80%, a través de las heces, en otros tejidos. Entonces, si llegan a ver ustedes por ahí algunas series con cuestiones médicas, pues muchas veces para ver intoxicación de metales analizan pues la sangre, analizan el pelo, ¿verdad? U otros tejidos donde comúnmente se sabe que estos se pudieran acumular, ¿sí? Esto es parte de lo que ya comentamos. Y pues obviamente toda la actividad industrial, como ya mencionamos, donde los trabajadores pudieran estar expuestos a esta forma de este metal, como ya mencionamos, en el caso de la pintura, de ahí que, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que van a ser pintores tienen que tomar un curso de capacitación, tienen que utilizar una ropa especial y un traje especial, porque obviamente en las pinturas tenemos el plomo, entonces es importante el manejo adecuado de este compuesto tóxico. Sin embargo, sabemos que en nuestro país pues, la gente no utiliza ninguna protección, no toma ningún curso y por lo tanto pues, todo el mundo respiramos el polvo de las pinturas donde pues, obviamente podemos tener. Era muy sonado también el caso de las contaminaciones a través de los juguetes que comúnmente pudieran presentar altos niveles de plomo, de ahí que se cambiaron, ¿verdad?, las pinturas que fueran libres de plomo. ¿Por qué? Porque los niños, ustedes saben, agarran los juguetes, se los llevan a la boca y era precisamente uno de los principales problemas que se pudiera dar de intoxicación, ¿sí? ¿Qué manifestaciones pueden presentar estos compuestos inorgánicos del plomo? Pues tiene efectos neurotóxicos o nefrotóxicos, es decir, que en cierta manera nos van a afectar parte de nuestro sistema renal, que es una vía a través de la cual nosotros eliminamos las sustancias tóxicas y productos del metabolismo. Puede generar alteraciones digestivas, dolores gástricos, dolores abdominales, vómitos, alteraciones renales y hepáticas, convulsiones o coma, que pudiera estar asociado de acuerdo al daño que se genera a nivel renal y por lo tanto se acumulan las sustancias tóxicas y pueden generar este problema. La intoxicación crónica, que pudiera estar asociado a una mayor exposición de este compuesto tóxico, pues va a tener afectaciones a nivel nervioso, generando neuropatías periféricas, perdón, que causan debilidad muscular, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, jalea y alteraciones del comportamiento, ¿sí? O cierta forma parálisis que pudiera darse tanto en miembros superiores o inferiores. Alteraciones renales, en la cual podemos tener la alteración, ¿verdad?, de los umbrales para eliminar ciertas sustancias. Puede haber aminoáciduria, hiperfosfaturia, es decir, presencia de aminoácidos o fosfatos en la orina o glucosa en la orina, o pudiera generar finalmente la nefritis crónica y esa fibrosis que pudiera afectar ya finalmente a este órgano. A nivel de cerebro puede generar encefalopatía, que puede generar en este caso parte de irritabilidad, temblores, cefaleas, alucinaciones, pérdida de memoria, capacidad de concentración, y ahí de la importancia cuando estamos expuestos precisamente a una alta contaminación del medio ambiente, pues es lo que nos dicen, pues no debes de hacer actividad física, tienes que estar en reposo, guardado de tu lugar, porque precisamente estamos absorbiendo mayor cantidad de estos compuestos. Y puede generar igual cólicos, náuseas, el diabetes insipidus de Burton, que ya habíamos mencionado, y algunas alteraciones hepáticas, como ya también hemos mencionado anteriormente. De nueva cuenta, los ribetes, que en este caso no se ve tan marcado como en los casos anteriores, que es lo que se va a provocar precisamente tanto por plomo como por.
En el caso de los compuestos orgánicos, por ahí comentamos en los antidetonantes que se utilizaban en las gasolinas con plomo, se supone que ya no hay gasolinas con plomo, el retilo de plomo y el diacetililo de plomo, ¿sí? Para diferentes octanajes que se utilizaban. La intoxicación aguda, subaguda, en este caso, encefalopatía, igual similar al anterior de los inorgánicos, temblores, convulsiones, alucinaciones, insomnio, dolores musculares, en este caso también van a afectar la percepción de la temperatura corporal, en este caso generan hipotermia, hipotensión y taquicardia, que es alteración en este caso más rápida de tu ritmo cardíaco. Y dentro de la intoxicación crónica, cuando tienes una mayor exposición, recuerden que lo agudo es un corto tiempo, y puede generar pérdida del apetito, náuseas, vómito, ¿verdad? Dolor de cabeza, sudoración, puede generar igual hipotermia, ¿sí? O afectación del tono muscular, ¿sí? Y problemas de irritabilidad. Ok, vamos bien hasta aquí. Sí, profe. Pasamos ahora al caso del cadmio. Entonces, este cadmio comúnmente va a estar asociado también a los procesos industriales para la obtención tanto de zinc como de plomo, que van a ir de la mano. Entonces, igual este cadmio podemos tener en unos procesos electrolíticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan por ahí de las cofalatas? Bueno, quizás han oído hablar de las cofalatas que pueden ser libres de estaño y que comúnmente pudieran poder tener también parte de estos elementos. Algunos acumuladores, barras de control de reactores nucleares, con soldaduras y otras actividades industriales. Y obviamente, pues también en el caso del agua, también se regula este elemento, ¿sí? Que anteriormente en la norma no estaba considerado, pero sin embargo en su modificación del año 2000 se incluyó tanto al cérnico como al cadmio. ¿Cuáles son parte de los efectos clínicos que pudieran generar? Tiene efectos irritantes, neurotóxicos, que pueden estar acompañados a irritación de las vías respiratorias, causa falta de aire, disnea, edema, que pudiera darse en este caso por inhalación de los aerosoles que pueden, perdón, de aerosoles que pudieran contener este elemento. Debilidad, fatiga, anorexia, náusea, ¿sí? Y afectaciones hepáticas y renales que pueden traer como consecuencia igual náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, muscular y salivación o el babeo, como ya comentamos, ¿sí? Entonces, como hemos visto, parte de estas sintomatologías, como vemos, pueden estar asociadas a manifestaciones también por ETAs, por alimentos contaminados por patógenos. Y la intoxicación crónica, ¿verdad? Por ahí afectando a nivel pulmonar por procesos de inhalación de humos que contienen estos elementos, van a generar alteraciones renales, donde va a haber presencia de proteínas en la orina, va a provocar cansancio, anemia, presencia de glucosa en orina, aminoácidos en orina, fosfatos en orina, aumento de la excreción de ácido úrico y en este caso, como ya mencionamos, el plomo va a estar asociado al tejido óseo y que van a estar de la mano, pues comúnmente también va a presentar problemas de osteomalacia cuando obviamente se tiene esta contaminación. ¿Qué hace el cadmio? Se intercambia, en este caso por el calcio, de ahí que precisamente al ser este elemento divalente, ¿verdad? Se intercambia con el calcio y llega a provocar este problema de osteomalacia. Y precisamente parte de ese defecto que se pudiera asociar por el intercambio de calcio por el cadmio, teníamos por ahí el caso de la enfermedad de Itaita, que comúnmente se identificó en aquellos cultivos de arroz tratados con cadmio y que de otra manera conduce a la mineralización, como ya comentamos, y problemas renales
Y vemos ahí parte de la manifestación que está asociada precisamente a esta enfermedad y tal, ¿sí? Y de hecho, vamos a ver también que otro de los problemas que están asociados como contaminantes en los cultivos de los granos y cereales es también el arsénico, ¿sí? Y precisamente entrando ya a este elemento, pues también lo podemos tener presentes en el aire, en el agua, suelos, vegetales y animales, que comúnmente puede incorporarse a las cadenas tróficas. Y este elemento que pudiera conducirse a través de diferentes fuentes, como pueden ser los productos pesqueros y o algo muy importante, que pudiéramos tener fuentes de agua que presentan altos niveles de arsénico, ¿sí? Entonces, ese arsenicismo que puede originarse por el consumo de agua, como ya comentamos anteriormente, no estaba considerado dentro de la norma para agua potable. Sin embargo, ya se controla esto y que va a haber de forma natural ciertas regiones del mundo, como vemos ahí, donde, incluyendo nuestro país, por ahí la llamada comarca lagunera, que es muy característico, donde tenemos contaminación por este elemento. Al incorporarse en esas cadenas tróficas, igual que podemos tener en peces o en mariscos, comúnmente lo vamos a tener en forma de compuestos orgánicos. Igual podemos tener formas inorgánicas, formas orgánicas, y que además también dependiendo del grado de valencia o el estado de oxidación, este arsénico van a presentar diferentes grados de toxicidad. Entonces, comúnmente, ¿verdad? Estos compuestos orgánicos de arsénico pudieran presentar menor toxicidad que los de tipo inorgánico, es decir, que los inorgánicos son los que presentan mayor toxicidad. Y dentro de ellos también vamos a tener diferencias en cuanto a su grado de oxidación. Por ahí también este arsénico estaba presente en algunos compuestos de medicamentos que se utilizaban para controlar algunos parásitos como el tripasonoma, ¿verdad? Y en la cual contenían parte de este elemento, ¿sí? Ahora bien, en caso de su metabolismo, su biodisponibilidad, su excreción y la patología va a depender de la forma química, si es inorgánica, si es orgánica, dentro de la inorgánica el estado oxidativo, ¿verdad? Y precisamente la interacción que se va a tener con los alimentos. Entonces, de manera particular, este ciclo del arsénico, que pudiera provenir obviamente de la actividad industrial o incluso de las erupciones volcánicas, entonces eso también es algo muy importante, sobre todo en aquellos volcanes que pudieran tener emisiones continuas, aunque no necesariamente como tal la erupción, pero que también ahí se van a generar gases tóxicos y por lo tanto también tenemos presencia de estos compuestos. Y obviamente a través de los diferentes sistemas que, como ya mencionamos, puede estar presentes en todo. Igual pesticidas, fertilizantes, son también fuentes de estos elementos. Y por lo tanto, en los cuerpos de agua, donde pudieran ser lixiviados, ¿verdad? Y acumularse, pues también van a generar la forma trófica en que se pudieran incorporar a los alimentos. Y bueno, vemos ahí parte de lo que comentamos, casos muy sonados por ahí que se han dado por contaminación de agua ricas en arsénico en Bangladesh. Por ahí tenemos igual, ahí está México, donde tenemos precisamente diferentes lugares donde se han presentado estos problemas de aguas con alto contenido de arsénico, como ya mencionamos, la comarca lagunera. Y por ahí también algo muy importante en relación al análisis de riesgo que llevó a cabo por ahí la FDA en cuanto al arsénico presente en el arroz o productos elaborados con arroz. De ahí que precisamente se ha recomendado no utilizar el arroz, sobre todo en las fórmulas infantiles, que es donde por ahí se ha detectado algunos valores, ¿verdad?, elevados de este elemento. Y precisamente esta FDA establecieron por ahí la llamada guía sobre el arsénico inorgánico en cereales de arroz para bebés y su nivel de arsénico. Entonces, es parte de los efectos que por ahí se le atribuyen propiamente a este elemento.
Ahora bien, comentamos que por ahí las formas que tenemos de este arsénico, que serían formas inorgánicas, puede presentarse en forma trivalente o en forma pentavalente. Entonces, de manera particular, vemos las diferentes formas correspondientes que dependiendo si tiene más 3 o más 5. ¿Qué características? Principalmente los trivalentes se absorben más rápido debido a su mayor liposolubilidad, a diferencia de los pentavalentes que son solubles en agua y se absorben más rápidamente por las membranas mucosas que obviamente contienen mayor contenido de agua, ¿sí? Y a través de la piel, que comúnmente pues, tenemos características de mayor liposolubilidad. Entonces, esto nos implica que la vía que pudiera darse también para generar su efecto, ¿sí? También estos compuestos, ¿verdad? Estaban presentes en otras sustancias que se utilizaban para algunas enfermedades. De ahí que, por ejemplo, teníamos la artemisina, conocida como salvarsan, que se utilizaba para la sífilis, ¿verdad? Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era una forma en que se pudiera controlar esta enfermedad a base de este compuesto que contenía arsénico. Y obviamente en función también de los diferentes compuestos debido por la actividad industrial, por la presencia de insecticidas, herbicidas para controlar también algunas plagas en maderas, etc. ¿Sí? Y en el caso también los procesos de fundición de metales, procesos de refinación, ¿verdad? También se genera el llamado gas arsina, que es otra forma en que vamos a tener este arsénico, ¿sí? Y bueno, este es un cuadro que ahí donde se han reportado la presencia de las diferentes formas de este elemento, que los podemos tener, como vemos, en algas marinas, a pesar de los que son, ¿verdad?, vegetarianos, que no quieren comer nada de carne, pues también estamos expuestos a peligros, ¿verdad?, de alimentos marinos. Tenemos igual el arroz, como ustedes ven, en todas las formas aparece arroz, 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 pescado, ¿verdad? Y tenemos por ahí las setas comestibles, ¿sí? Entonces, en este caso vemos de diferentes formas que podemos tener este arsénico en formas orgánicas, pues también lo vamos a tener. Sí, profesor. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Y bueno, pues también por ahí algunos aditivos que se han utilizado en el caso de la cría de aves, como pollo, donde también se han utilizado compuestos a base de arsénico, como el rosazona, que se utiliza para aumentar la transformación de alimento, obviamente a peso del animal, para, en este caso, para que esto se desarrolle más rápidamente y lograr el tiempo adecuado. Y para controlar también ciertos parásitos que pudieran darse, obviamente, en el desarrollo de estas aves. Entonces vemos ahí entonces que está presente también este arsénico, ¿sí? Y por lo tanto, comúnmente este arsénico que también pudiera eliminarse a través de la vía fecal, pues muchas veces esta gallinaza o esta pollinaza, que es el nombre del excremento, dependiendo si es de aves, de pollos o de gallinas, se utilizan como fertilizantes. Entonces, comúnmente el riesgo que se tiene, el poder utilizar esos estiércoles que tienen residuos de arsénico, obviamente van a afectar también la contaminación de cuerpos de agua por los efectos de lixiviación que se puede dar a través precisamente de los mantos acuíferos. Entonces, como vemos, pues ahí vamos a tener presencia también de este elemento, ¿sí? Y de ahí también de la importancia, como ya mencionamos, de los efectos que se han dado en cultivos de arroz que presentan altos niveles de arsénico, ¿sí? Y este es un estudio precisamente que se llevó a cabo en relación al análisis de diferentes granos de arroz o productos elaborados con ello, donde comúnmente se destinan para alimentación de los bebés y que precisamente este estudio se
se realizó en diferentes áreas metropolitanas de Estados Unidos, diferentes supermercados o tiendas para bebés y algunas de las marcas que se analizaron. Y vemos ahí parte de los resultados donde precisamente el arroz o el arroz café, donde pudiera presentar concentraciones, ¿verdad?, hasta 85 partes por billón de arsénico, o en el caso de otras fórmulas de cereales que contienen, además de arroz, algunos otros, ¿no? Entonces, de ahí que parte la recomendación de evitar usar arroz en fórmulas infantiles debido precisamente a la contaminación que se ha dado por arsénico, ¿sí? Y bueno, entonces comentábamos que parte de la toxicidad va a depender de las formas que tenemos este arsénico. De ahí que el arsénico vamos a tenerlo que presenta mayor efecto tóxico. De ahí tenemos el arsénico en forma inorgánica con valencia +3. De ahí tenemos el arsénico +3 en forma orgánica. De ahí pasamos a arsénico +5 de forma inorgánica y arsénico +5 de forma orgánica. Como ya comentamos, los compuestos más tóxicos son de tipo inorgánico con respecto a los orgánicos. Y dentro de los inorgánicos, los que tienen trivalente son más tóxicos que los pentavalentes, ¿sí? De ahí entonces que podemos tener diferentes derivados, como vemos ahí, parte de sus estructuras que van a estar asociados a estos compuestos, ¿sí? Donde obviamente pudieran interactuar con diferentes moléculas o compuestos. Y bueno, de ahí que este compuesto esté considerado, de acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dentro del grupo 1, que son carcinogénicos para el hombre y que ha sido comprobado precisamente dicho efecto. De ahí entonces que es muy importante la regulación que se tenga a nivel de salud ocupacional, donde se han establecido algunos parámetros, como el caso de Estados Unidos, la OSHA, que se establecen los límites de exposición, ¿verdad?, de 0.01 miligramos de arsénico por metro cúbico de aire, que como ya mencionamos, la arsénica es el principal compuesto que se da a través de la actividad industrial, ¿no? Y otros parámetros establecidos por agencias americanas sobre higiene industrial, donde también establecieron obviamente ese valor, tomando en consideración 8 horas diarias, 5 días a la semana de exposición y sus diferentes componentes. Entonces, de ahí también de la importancia de la seguridad ocupacional, que es otro aspecto muy importante de la salud, ¿verdad? Y bueno, parte de lo que ya comentamos, el impacto que pudiera generar este arsénico en diferentes formas en los alimentos, que puede ser a través de productos pesqueros o el agua, en la cual pudiéramos tener diferentes concentraciones. Tomando en consideración que precisamente en estos productos pesqueros pudiéramos tener de manera particular un mayor porcentaje, ¿verdad?, de esta concentración en forma de arsenobetaína, un 90% con respecto a los otros derivados del arsénico, incluyendo las formas inorgánicas, y a diferencia del agua, donde comúnmente vamos a tener el arsénico de forma inorgánica, donde comúnmente vamos a tener el mayor porcentaje de este arsénico, ¿verdad?, pues son los que van a generar el efecto tóxico en los productos. De ahí entonces de que se estableció parte de la regulación de incluirlo como un parámetro de control para el agua potable, ¿sí? ¿Cuáles son parte de los mecanismos de este compuesto? Además de generar problemas de cáncer, como ya mencionamos, bueno, se debe, entre otras, que puede interactuar igual con grupos sulfidrilos, así como lo pudieran ser otros metales pesados, como ya lo habíamos mencionado, y que dentro de ellos está afectar el complejo del piruvato deshidrogenasa, que comúnmente va a convertir al piruvato en acetilcoenzima A y que está conformado por 3 tipos de actividades que van a formar precisamente o la transformación del piruvato a acetilcoenzima A con la liberación de CO2. De ahí que parte de esta reacción va a verse afectada. Otro de los efectos que va a tener es que es un sustituto de grupos fosfato. Entonces, este
arsénico en forma de ácido arsénico, en la cual vamos a tenerlo, o el ácido fosfórico, que comúnmente van a tener una estructura similar y constantes de disociación similares también, y que este puede sustituir al fosfato en muchas reacciones bioquímicas. De ahí que, si recordarán, en los procesos de la glucólisis y en el ciclo de Krebs mencionamos que existen compuestos que afectan dichas reacciones, y precisamente por esa afinidad de las estructuras, pues se sustituye precisamente este compuesto por el fósforo. De ahí entonces que las interconversiones que tenga el ATP, donde puede ceder grupos fosfato y vuelva nuevamente a fosforilizarse para formar ATP, ese ciclo, ¿verdad?, va a verse afectado por la presencia de este arsénico. Y por lo tanto, como ya hemos mencionado, la desintoxicación de cualquier xenobiótico que ingresa a nuestro cuerpo va a generar especies reactivas de oxígeno o radicales. Entonces, este es parte de el primer efecto, donde va a actuar inhibiendo a este complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa para dar origen a la formación de acetilcoenzima A y la liberación de CO2. Entonces, ahí tenemos los diferentes cofactores en la cual va a participar el pirofosfato de tiamina, el lipoato y obviamente la coenzima A, ¿sí? Entonces, ustedes recordarán, el lipoato está conformado, o las interconversiones de óxido reducción se va a dar a través de enlaces disulfuro o grupos tioles, que es ahí donde precisamente interactúa, ¿verdad?, este arsénico a través de este cofactor. El otro, como mencionamos, en proceso de la glucólisis, nos dicen que los sistemas enzimáticos que convierten, en este caso, el 3-fosfoglicerato para tener otros derivados de estos, puede también afectar, ya que vemos que este arseniato, ¿verdad?, puede unirse al gliceraldido 3-fosfato y convertirse en 1-arseno-3-fosfoglicerato, el cual obviamente ya no permite que continúe la glicólisis, ¿sí? Entonces, este sería uno de los efectos que pudiera darse en el caso de esta glicólisis. Y el otro efecto, precisamente, que va a participar en el ciclo de la fosforización, desfosforización del ATP, donde precisamente cuando ese ATP interactúa para ceder grupos fosfatos, se convierte en ADP, ¿verdad? Y ese ADP tendría que fosforilarse para convertir el ATP. Entonces, es aquí donde este derivado de arsénico, ¿verdad?, va a sustituir este grupo fosfato y se va a unir a este grupo pirofosfato, ¿sí? Y es entonces donde va a inhibir precisamente que pueda llevarse a cabo parte de este proceso, ¿sí? Este es parte de lo mismo de la piruvato deshidrogenasa, con los diferentes cofactores que participan, las tres actividades enzimáticas: piruvato deshidrogenasa, dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa, que es lo que precisamente tenemos la participación del lipoato o ácido lipoico, que va a sufrir esos procesos de transformación de los grupos tioles a los enlaces disulfuro. ¿Sí? Y por ahí también se habla de la afectación de otros sistemas enzimáticos que contienen grupos sulfidrilos. Entonces, ya mencionamos en el caso del ácido lipoico, otros sistemas enzimáticos como la monoaminoxidasa, lipasas, fosfatasas ácidas o algunas otras, ¿sí? Otro aspecto importante, que este arsénico pentavalente puede acoplarse a los procesos de oxidación del glutatión, que, como ustedes saben, es un agente que participa en los procesos de oxidorreducción, y que el glutatión tiene un efecto protector de los eritrocitos, etc. Y que ese arsénico también puede sufrir procesos de metilación, en donde tendremos diferentes derivados metilados que pueden ser eliminados por diferentes vías, como vía fecal, a través del sudor, la orina, la leche, ¿verdad? Lo podemos tener
cabellos, piel y pulmón, ¿sí? Y su vida media excretado es de 3 a 5 días. De igual manera, este arsénico se puede depositar en tejidos ricos en grasa como hígado, riñones, corazón, pulmones. Y en este caso, por las características de que hay moléculas proteicas que contienen aminoácidos azufrados, de ahí que presenten esos grupos sulfhidrilo, como la queratina, ¿verdad? Que es parte de las proteínas de la piel, en el pelo o las uñas, también se pudiera acumular en estos órganos. De ahí de lo que precisamente comentamos, ¿verdad? Tomas un cabello y analizan para ver si hay presencia de estos metales. Y bueno, esta es parte de lo que pudiera sufrir este arsénico a través de las diferentes reacciones, como ya mencionamos, ya no vamos a entrar en detalle en ello. Y precisamente este arsénico inorgánico que puede sufrir procesos de biotransformación, donde precisamente pudiera derivarse o unirse con el glutatión y que pudiéramos tener precisamente algunos derivados de ese tipo, o que pudieran llevarse a cabo a través de algunos compuestos como la SAM, la S-adenosilmetionina, ¿sí? Que puede sufrir procesos de metilación. De ahí que precisamente tengamos parte de estos derivados metilados como el ácido monometilarsónico o el ácido dimetilarcínico, los cuales de una otra manera pudieran ser excretados, ¿verdad? A través de la orina, ¿sí? Entonces, mayormente podemos tenerlo a través de este ácido dimetilarcínico y en menor proporción como ácido monometilarcínico, ¿sí? ¿Okay? ¿Cuáles los efectos tóxicos que pueden provocar? En este caso, de tipo digestivo, cardiovascular, afectación del sistema nervioso central. Agudo, acuérdense que es en poco tiempo, menor a 24 horas, y lo crónico a mayor tiempo. Entonces, vía digestiva, de 30 a 300 partes por billón, puede provocar dolores abdominales, vómito, diarreas y deshidratación. Cuestiones cardiovasculares, efectos de shock, vasodilatación, depresión miocárdica del corazón, letargia, delirio, convulsiones y coma. O sea, si vemos propiamente, comparten muchos de los efectos de otros metales, ¿sí? Y un aspecto muy importante que poder diferenciar parte de estos efectos es que las personas que tengan intoxicación pueden, como ya mencionamos, se puede acumular en las uñas y llegan a formar las llamadas líneas de Meigs, que es característico por esta intoxicación. De tipo crónico, enfermedades dermatológicas, respiratorias, digestivas, neurológicas y cardiopáticas. Entonces, dentro de las dermatológicas, eritema, pápulas, vesículas, úlceras, que van a estar asociados al igual con sistemas de hiperpigmentación, que se debe precisamente a la llamada melanodermia arsénica, ¿sí? Respiratoria, se habla que puede afectar el tabique nasal, como ya mencionamos, la arsina, que es comúnmente a la exposición de los procesos de fundición, y obviamente, como ya mencionamos, es cancerígeno. Por lo tanto, el primer órgano que va a estar afectado va a ser a nivel pulmonar. Digestivas, de manera particular, se vuelven a repetir: náuseas, vómitos, diarreas, dolores abdominales. A nivel hepático, pues va a afectar el hígado, cirrosis, y puede también ser cancerígeno hepático. Que también va a afectar a nivel neurológico, pues nos va a generar afectaciones sensitivos motoras de las extremidades inferiores y afectaciones cardiovasculares, donde pudiera generar algunos efectos tipo gangrenoso o gangrenoso, que obviamente pueden conducir a la muerte de los tejidos por falta de irrigación sanguínea, ¿sí? Y también puede causar disminución de glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿sí? Y bueno, parte de lo que ya mencionamos, pues también está asociado con otras afectaciones de nuestro sistema inmunológico. También a nivel endocrino está asociado a problemas de diabetes mellitus tipo 2, cáncer de páncreas también se le está por ahí asociando el efecto que pudiera generar. A nivel reproductivo hay también afectación de infertilidad, tanto en hombres como mujeres,
y disfunción y necrosis de las gónadas, tanto masculinas, ¿verdad? Y cáncer de próstata. Y que a nivel de feto puede generar un retraso del crecimiento, malformaciones congénitas y que puede causar también la muerte. Entonces, de ahí parte de la importancia, pues, de su regulación, ¿ok? Y bueno, vemos aquí también, en el caso de las líneas de MIS, que es característico, ¿verdad?, de esta contaminación por arsénico. Y las personas que se dedican, por ejemplo, a estar en contacto con los cultivos, ¿verdad?, que pudieran generar precisamente estas manifestaciones dérmicas que se va a dar precisamente por contaminación con arsénico. Entonces son parte de los sistemas eritomatosos que se da de la presencia, ¿verdad?, de estas pápulas que se van a generar en las palmas de las manos o en las plantas de los pies o a nivel del cuerpo. Entonces, son parte de la sintomatología que se puede dar por arsénico. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Y con esto damos un panorama en relación a metales pesados. Obviamente pudiéramos tener algunos otros pero estos son los más importantes. Pasamos al caso de los plaguicidas, que obviamente pues, son sustancias utilizadas para poder controlar diferentes plagas. Entonces, esta es una frase muy importante que quizás ustedes la han oído hablar, ¿no? Entonces no vamos a perder detalle con ella, después ustedes la ven y la analizan. Entonces, ¿qué vienen siendo estos plaguicidas? Entonces, comúnmente pues, son aquellas que nosotros podemos utilizar para combatir una plaga. Sin embargo, estos plaguicidas pueden ser una sustancia o mezclas de estas que van a estar destinadas para prevenir, controlar o destruir cualquier cosa que se considere como una plaga, así como los vectores causantes de enfermedades tanto en humanos, en animales, en plantas o animales indeseables, que pueden obviamente afectar en la producción, en la elaboración, en el almacenamiento, transporte, comercialización, tanto de alimentos para consumo humano o animal. Productos agrícolas y ganaderos, incluyendo la madera y productos derivados. Los que ya llevaron inocuidad, obviamente ya hemos hablado al respecto de cómo precisamente debemos de tener un programa de control de plagas. Y obviamente ese control de plagas se tiene que llevar a cabo en todas las áreas correspondientes, incluyendo los transportes, ¿verdad? Entonces de ahí, efectivamente, vamos a tener ese control. Hemos hablado igual para las medidas sanitarias y fitosanitarias, donde precisamente para el comercio internacional debemos de tener control de plagas, como el caso de la mosca de la fruta, que obviamente debemos de tener ese control, ¿no? Por otro lado, en este caso, pudiéramos tener el control de la madera que se utiliza para el transporte de diferentes insumos, materias. Entonces también hay dentro de esas medidas sanitarias los tratamientos, entre ellos los tratamientos químicos que incluyen estos plaguicidas para controlar plagas que pudieran venir precisamente a través de la madera. ¿Sí? Entonces, de ahí que es importante esto, ¿no? Y ustedes sabrán que las polillas destruyen tus muebles de madera, entonces, de ahí de la importancia. Incluye además aquellas sustancias que pueden ser utilizadas para regular el crecimiento de las plantas, que ayuden a llevar a cabo la eliminación de hojas desfoliantes, ¿verdad? Para reducir la densidad de fruta o evitar su caída prematura, o en algunos casos para favorecerla, ¿no? ¿Okay? Entonces también incluye estas sustancias dentro de este grupo de los plaguicidas. Y bueno, algunos antecedentes importantes en relación a estos plaguicidas, pues vemos que a nivel mundial sabemos que los alimentos están expuestos al ataque de diferentes plagas, ¿no? De ahí que se habla alrededor de 9.000 especies de insectos, tenemos más de 50.000 especies de plantas patógenas, 8.000 de malas hierbas que pueden dañar los cultivos. Y en el caso de los insectos, que pueden generar pérdidas de un 14%, plantas patógenas un 13% y las malas hierbas un 13%.
Entonces, obviamente, pues esto afectaría el comercio internacional para su vez. Y que precisamente ustedes, los que llevan inocuidad, recuerden que por ahí existen los llamados límites máximos permisibles de los plaguicidas que deben de cumplir para el comercio internacional. Y que obviamente esos plaguicidas deben ser sustancias autorizadas. Entonces, en nuestro país tenemos la llamada CICOPLAFET, que es una comisión intersecretarial conformada por la Semarnat, la COFEPRIS y obviamente la CENACICA, que tienen que ver con la autorización, el registro precisamente de estas sustancias plaguicidas que deben ser utilizadas en nuestro país. En el caso de Estados Unidos tenemos la Agencia de Protección del Medio Ambiente. De ahí que si vas a exportar productos, pues tienes que dar cumplimiento a lo que marca también la normatividad de este país para poder exportar. Obviamente sabemos que en nuestro país las principales zonas agrícolas donde se generan los alimentos, pues es donde comúnmente vamos a utilizar la mayor cantidad de estos plaguicidas. Hablamos de un 80%, en el caso de Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Colima, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Estado de México, Puebla y Oaxaca, que hay obviamente por ende razones donde más se utilizan, pues mayor efecto de contaminación que se va a dar. Otro reporte dado por ahí que hay sustancias que pudieron haber sido autorizadas en su momento y después fueron descontinuadas, pues por ahí se ha reportado en el 2011 que existían más de 44,000 litros de plaguicidas obsoletos o caducos, 262,000 kilogramos de plaguicidas en forma sólida y en este caso 500 metros cúbicos de suelo contaminado por esos compuestos. Y parte también del efecto que se puede tener por no cumplir los límites máximos permisidos de estos plaguicidas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se habla que hay cerca de 3 millones de intoxicaciones agudas por plaguicidas, las cuales 220,000 pueden causar la muerte. Y esto también se debe desde el punto de vista de las buenas prácticas agrícolas, como ya mencionamos, que debe de utilizar esas sustancias permitidas, las concentraciones adecuadas y que comúnmente en muchos de los cultivos o de las plantaciones se contratan a grupos indígenas que comúnmente llegan a reutilizar los frascos de estos plaguicidas para tomar agua. Y eso fue un caso muy sonado, por ejemplo, en los cultivos de tabaco en Nayarit, ¿verdad? Donde contrataban a los huicholes, donde precisamente y otros grupos que precisamente tenían ese problema y vieron a las manifestaciones de malformaciones de los niños, ¿verdad? Que se daban. Y era parte de los efectos. De ahí que desde el punto de vista de las buenas prácticas de manufactura tienes que tener un programa de control de plaguicidas, donde obviamente el trabajador debe tener además su protección, porque estos plaguicidas pueden absorberse de forma inhalatoria, pueden absorberse a través de la piel y es la forma en que comúnmente pudiera darse esa contaminación. Y de ahí, de donde se recomienda que esos envases, una vez utilizados, se tiene que llevar un lavado, tienes que tener un sitio específico donde se tengan los efluentes que no vayan a ir a un cuerpo de agua para evitar la contaminación de los cuerpos subterráneos. Y obviamente esa técnica de 3x3, posteriormente a los envases los tienes que pinchar y tenerlos en un almacén exclusivo, ¿verdad? Y protegido para poder contratar a una empresa que haga la disposición adecuada de esos envases, ¿sí? Eso es lo que implica. Ahora bien, estos plaguicidas los podemos clasificar con base a la concentración de su principio activo, en la cual pudiéramos tener plaguicidas técnicos o plaguicidas formulados, que de una otra manera pues sabemos que estos compuestos deben de tener ese principio activo y tiene que tener una concentración por la cual va a ser utilizado para poder elaborar obviamente el plaguicida que se va a aplicar, ¿sí? De ahí que debes de tener una persona especializada, ¿verdad? Que esté certificada en el manejo de plaguicidas. De acuerdo también al tipo de plaga que se van a controlar, pueden ser insecticidas, fungicidas, herbicidas, rodenticidas, ¿sí? Dependiendo obviamente qué es lo que vas a controlar: insectos,
vas a controlar hongos, vas a controlar hierbas, malas hierbas que no son adecuadas, roedores, ¿sí? Y dentro de los insecticidas, pues igual que va dentro de esos insectos, que son cucarachas, ¿verdad? Ácaros, ¿sí? ¿En qué forma se encuentra ese insecto, ¿no? De acuerdo a su mecanismo de acción, su composición química, persistencia o por su uso, que vamos a ver ahorita más adelante el desglose de cada uno de ellos. Por su mecanismo de acción, estos plaguicidas pueden ser de contacto, que se ingieren, sistémicos, fumigantes, repelentes o desfoliantes. Entonces es muy común que ustedes compran repelentes para los mosquitos, ¿no? Es un ejemplo de los que ustedes llegan a utilizar. Desfoliantes, pues obviamente van a causar la caída de las hojas o el follaje, en este caso de las plantas. Fumigantes, dice, pues vamos a fumigar, que comúnmente son plaguicidas que se van a difundir en estado gaseoso, en forma de vapor, que pueden penetrar por todas las vías, a nivel dérmico, a nivel inhalatorio, ¿verdad? O a nivel sistémico, que pueden absorberse y trasladarse a través del sistema vascular, a través de la sangre, plantas o animales, o a través de las plantas, ¿no? De las aves, ¿ok? Y las de ingestión pues, van a ser ingeridos por las plagas, ¿verdad? Que van a destruir parte de su sistema digestivo y pueden causar la muerte, ¿no? Y otros que van a ser por contacto, ¿sí? De acuerdo a su composición química, estos compuestos pueden ser inorgánicos, pueden ser orgánicos o de tipo biológico. De ahí que han oído hablar que el impacto ambiental que representa la gran cantidad de toneladas de plaguicidas que se utilizan en los cultivos y los efectos que pueden provocar en la salud. De ahí que como alternativa desde el punto de vista biotecnológico, pues se han desarrollado algunos plaguicidas, ¿verdad? A partir de ciertos microorganismos que producen proteínas que van a generar el efecto precisamente en los microorganismos y que pueden provenir, en este caso, de bacterias o de virus, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante esa composición química. Ahora bien, en este caso, aquí en lugar de ser por su composición química, es por su persistencia, ¿sí? Como copié el copy-paste, en este caso es por su persistencia, es decir, el tiempo que tiene o que transcurre desde que se aplica un plaguicida y la degradación que éste puede sufrir, ¿sí? De acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces, de ahí que estos plaguicidas, de acuerdo a su persistencia, pueden ser ligeramente persistentes hasta aquellos que son persistentes o permanentes. Que los ligeramente persistentes requieren menos tiempo en permanecer, obviamente, en el medio ambiente. Los permanentes pueden tardar hasta más de 20 años. De ahí de la importancia que representa precisamente el control de esto. Y dentro de este último tenemos algunos ejemplos que ustedes quizás oyeron el caso del DDT, que por ahí pues ya no ha sido utilizado y que precisamente porque es un plaguicida permanente que puede estar presente en el medio. Incluso se habla que hay presencia de DDT en los polos, ¿no? Y dices, ¿cómo es que llegó este plaguicida en estas zonas, ¿no? Por los efectos que te van a favorecer esa contaminación. Y por lo tanto, parte de las características que también van a dar en cuanto a que muchos de estos plaguicidas, por su naturaleza lipofílica, se pueden acumular en tejidos grasos, tejidos adiposos, leche materna, que obviamente pueden persistir por mucho tiempo. Y esto ocasiona que su acumulación o bioacumulación va aumentando su concentración y por lo tanto el efecto tóxico va aumentando. De acuerdo a su uso, por ahí podemos tener plaguicidas de uso agrícola, forestal, urbano, pecuario, doméstico, industrial. De ahí que precisamente las empresas que se dedican al control de plagas, pues obviamente tienen que tener su autorización para qué tipo se le va a autorizar para controlar a nivel urbano, a nivel doméstico o a nivel industrial, debido obviamente al tipo de plagas que van a controlar. Entonces, todas esas empresas van a tener ahí su registro para que ellos puedan llevar a cabo el control de esas plagas.
de acuerdo al organismo que van a controlar, ya lo mencionamos, insecticidas, fungicidas, rodenticidas y al tipo de insecto que vas a controlar. Si son larvas, si son huevecillos, ¿verdad? O alguna plaga en particular, o un insecto en particular. Por ahí han ido a hablar el caso de los piojos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no pasaron por alguna experiencia donde las escuelas, ¿verdad? Es un problema de contaminación de piojos y que incluso por ahí ha habido casos de intoxicación donde la gente le aplica el insecticida directamente en el cuero cabelludo a estas personas, generándole la muerte por la intoxicación de que se absorben a través del tejido. De acuerdo a su composición química, pues tenemos diferentes grupos químicos. Entonces, principalmente vamos a ver lo relacionado a los organoclorados, organofosforados y carbamatos. Y tenemos algunos otros, como los piretroides, que por ahí obviamente son compuestos que pudieran tener menos efectos tóxicos en la exposición en contacto con el humano. Y algunos otros, como argonomercuriales, órganos estánicos que contienen mercurio, contienen estaño, o algunos derivados cloronitrofenoles, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a su peligrosidad, ya hemos hablado también por ahí al inicio que podemos tener sustancias extremadamente tóxicas o ligeramente tóxicas, dependiendo obviamente de la vía a través de la cual se absorben. Entonces tenemos ahí un comparativo de diferentes sustancias tóxicas, como el caso de la toxina botulínica, que es extremadamente tóxica, y algunos plaguicidas como el paratión, donde obviamente tenemos concentraciones de 13 miligramos por kilogramo de peso corporal, o otros de 0.93 miligramos por kilogramo de peso corporal. Es decir, todas las sustancias tienen diferente capacidad tóxica. Ahora bien, en cuanto a la distribución y uso de estos plaguicidas a nivel mundial, ¿quién es el que tiene mayor demanda de estos plaguicidas? Obviamente los cultivos, ¿verdad? Algodón, arroz, frutas y hortalizas, ¿no? De ahí tenemos que los cereales, la soya y caña de azúcar demandan el 70% de herbicidas para el control de hierbas. Árboles frutales, la uva y hortalizas, un 50% para control de hongos. Cereales de grano pequeño, ¿verdad? El 50% de productos fitosanitarios. ¿Sí? Entonces, esa es parte de la demanda que se tiene. Ahora bien, como ya hemos mencionado, estos compuestos pueden generar una contaminación ambiental, que puede ser de forma intencional o de no intencional. Intencional, obviamente, lo vamos a utilizar con fines para controlar precisamente esa plaga, que me puede dañar mis cultivos si me los echa a perder y, por lo tanto, pues no voy a poderlos vender, ¿no? Y, obviamente, pues vamos a controlar diferentes plagas en animales, en cultivos, obviamente en las aguas, suelo o alimentos. Y de forma no intencional, que comúnmente puede darse por la contaminación de las emisiones de los gases por la actividad industrial, ¿verdad? Fugas o derrames que pueden darse a través de algunas industrias como las minas, que fue muy sonado por ahí el caso también, pero también puede darse esta situación. Desechos industriales, corrientes de agua, vientos, que obviamente desde el punto de vista eh, de las buenas prácticas agrícolas, pues nosotros no vamos a aplicar plaguicidas en épocas de lluvia o cuando tienes corrientes de aire muy amplias. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que los plaguicidas se puedan dispersar en el medio ambiente o se puedan lixiviar fácilmente a través del suelo. ¿Sí? Entonces de ahí que también son parte de las consideraciones que se pudieran dar. ¿Cuáles son los factores que pueden contribuir precisamente a esa contaminación de los plaguicidas? La persistencia, como ya vimos, el tiempo que tarda desde su aplicación hasta que se va a degradar en un momento dado. Entonces, ya vemos que va a haber sustancias que pueden persistir mucho tiempo después de su aplicación. Su liposolubilidad, que va a estar asociado, ¿verdad? Si alguna interacción que se pueda tener, por ejemplo, en el caso de los suelos, para poder permitir que puedan ser o no lixiviados a través de estos mismos y que puedan contaminar los cuerpos de agua.
ambiental en cuanto a las condiciones ambientales y por otra parte también en cuanto a la presión de vapor que pudieran generar o la volatilidad que pudieran tener estas sustancias. Si generan una mayor presión de vapor, comúnmente van a estar distribuidos más fácilmente en el aire. Si generan una baja presión de vapor, comúnmente van a poder ser lixiviados a través y contaminar los cuerpos de agua. Y esto hace entonces que estos contaminantes puedan incorporarse a las cadenas tróficas, que entre ellos, pues ya mencionamos, puede ser a través del agua, puede ser a través de los suelos, o en este caso, pues también se van a dispersar fácilmente en el medio ambiente. ¿Sí? Y parte de ello, alguna contaminación no intencionada, que en los cuerpos de agua, donde se pudieran acumular, pues esto va a generar la llamada biomagnificación o la tendencia a acumularse a lo largo de las cadenas tróficas, que van desde, obviamente, el plancton, que va a ser consumido por estos peces, posteriormente un pez más grande, y finalmente puede ser consumido por el hombre o puede ser consumido por otra especie animal, y por lo tanto se va a ir aumentando su concentración. ¿Sí? Y antecedentes generales. ¿Ok? Vamos a... Profe. ¿Jóvenes? Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar características, principalmente de los organofluorados, los organofosforados y los carbamatos. ¿Sí? Entonces va a salir ahorita fosforados, ¿ok? Ok. Algo importante que se me estaba pasando por ahí, ¿no? Otro de los aspectos del uso de estos plaguicidas, que son considerados obviamente entre los principales polinizadores, ¿no? Es el caso de tamposas, ¿verdad? Que están expuestos a ello, ¿no? Entonces, también igual en el caso de las abejas, que las mieles van a salir contaminadas por los residuos de estos plaguicidas, ¿no? Entonces es parte del impacto importante que representa, ¿ok? Bueno, pasamos entonces a ver que van a tener en sus estructuras, ¿verdad? Átomos de flúor. De ahí que comúnmente estos tienen como características, son estables a la luz, a la humedad, permanecer en el medio ambiente por más tiempo. Otro de los aspectos que también presentan estos plaguicidas es de sufrir esta llamada magnificación, que tiene que ver la acumulación de la concentración a través de las cadenas tróficas. Presentan características de baja solubilidad en agua, de ahí que sean liposolubles y que permitan su acumulación en tejidos grasos, que como ya mencionamos va a sufrir también un proceso de bioacumulación que va aumentando la concentración y por lo tanto aumenta el efecto tóxico y que comúnmente se va a dar a largo plazo. Pueden atravesar la barrera plancetaria, que pueden afectar obviamente al feto y generan efectos neurotóxicos para el hombre y vertebrado, es decir, van a afectar nuestro sistema nervioso. Entonces, dentro de estos organoclorados tenemos una clasificación, no vamos a perder tiempo en la clasificación, tampoco ustedes vayan a perder tiempo en esto. Entonces, tenemos diferentes tipos, aromáticos, salicíclicos, terpénicos o ciclorienos, en la cual, pues obviamente vamos a tener diferentes derivados con diferentes estructuras, en la cual teníamos el DDT, que precisamente pues ya no se utiliza como tal, ¿sí? En cuanto a su toxicocinética, estos organoclorados pueden tener su absorción vía dérmica, vía digestiva, vía respiratoria. Pueden sufrir esa biotransformación, como ya lo mencionamos, en tejidos ricos en grasa, como el caso del hígado,
y por lo tanto parte de sus efectos que pueden interactuar con diferentes sistemas enzimáticos que puedan generar su afectación. Las vías de eliminación puede ser a través de bilis, heces, orina o la leche materna, o, como ya comentamos, acumulación en tejidos ricos en grasa, o que pueden atravesar la barrera placentaria afectando el feto. Entonces son parte aquí de las estructuras que vamos a ver ahora de los organofosforados. En lugar de cloro, pues vamos a tener ahora fósforo. Estos compuestos organofosforados pueden ser de tipo ozones o de tipo tiones, ¿sí? En la cual obviamente va a diferenciar precisamente la presencia de un oxígeno o de un azufre, y ahí del término tio. Por lo tanto, son derivados ésteres del ácido fosfórico, son generalmente liposolubles, por lo cual fácilmente pueden atravesar la piel y otras vías de esa naturaleza. Tienen baja presión de vapor, por lo tanto son poco volátiles, ¿verdad? Y pudieran interactuar precisamente con moléculas hipofílicas. Y se pueden hidrolizar fácilmente en medio alcalino, de ahí que de manera particular esto le pueda dar baja persistencia en el medio ambiente comparado con los organoclorados que son más persistentes, ¿sí? Es decir, que son más fáciles de que se degraden en el medio ambiente. En el caso de los carbamatos, son ésteres de los ácidos N-metil o NN-dimetil carbámicos, donde precisamente vamos a tener estos dos grupos metilo, a diferencia de los monometilos. Pueden presentar baja presión de vapor, por lo tanto, no se pueden dispersar tan fácilmente en el medio ambiente, sin embargo, pueden ser lixiviados a través del suelo e incorporarse a los cuerpos de agua. Pueden hidrolizarse igual fácilmente en medio alcalino y por acción de la luz y el calor, por lo tanto, serían menos persistentes. En cuanto a su toxicocinética, de igual manera, vamos a tener vía de absorción digestiva, respiratoria, cutánea. Pueden sufrir biotransformación, en este caso, los organofosforados van a llevarse a cabo en el hígado, ¿verdad? A través de diferentes sistemas oxidasas, hidrolasas. Recuerden los procesos de la desintoxicación que se da a través de la fase 1 y la fase 2, a eso es lo que se refiere, ¿no? Procesos de oxidación, hidrólisis o la esterificación que pueda darse con otros derivados. Y que parte de estos compuestos que van a producirse por los efectos de desintoxicación, se habla de los llamados grupos salientes, que son precisamente los derivados que se van a dar por estos procesos de desintoxicación que los vamos a ver ahorita. Los carbamatos igual sufren esa etapa fase 1 de hidrólisis, oxidación y procesos de conjugación, y su vía de eliminación, orina, heces y aire expirado. Entonces aquí tenemos parte de esos grupos salientes de los organofosforados, que pueden ser los dimetilfosfato, dietilfosfato, etc. Los cuales les da ya la característica de ser compuestos solubles en agua y por lo tanto se eliminan por la orina y las heces, ¿no? Entonces ya mencionamos precisamente ese proceso de desintoxicación. En cuanto a los mecanismos de acción, puede deberse a una inhibición enzimática, estimulación enzimática, acción sobre la hemoglobina y los eritrocitos o interferencia de síntesis de ácidos nucleicos. Y algo muy importante, en el caso de los organofosforados y carbamatos, uno de los aspectos importantes es la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, que como ya lo mencionábamos previamente, es un neurotransmisor que va a permitir la sinapsis entre una neurona presináptica con una postsináptica para que se lleve a cabo esa sinapsis. Por lo tanto, todo lo que afecte esos procesos de transferencia de señales nerviosas, pues va a afectar, obviamente, las funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Organoclorados interfieren con flujo de iones, como iones sodio, cloruro, que participan en los procesos a través de las membranas, o inducción de enzimas microsomales hepáticas, donde puede llevarse a cabo parte de los procesos de desintoxicación. Pueden generar peroxidación lipídica de la membrana y
y afectar en este caso los niveles del NDPH que participan en los procesos reductivos y sobre todo que ayuda también al glutatión para proteger obviamente a los eritrocitos. Jóvenes, creo que ya son las 11:30, está la alerta la alerta sísmica, pero es Sísmica. ¿sí? Entonces, es simulacro, profe. es simulacro, exacto, ¿sí? Es simulacro. Entonces, aguántenme nada más para terminar esta parte y lo único que me va a quedar es el tema de alergias e intolerancias. Entonces, esa parte se las voy a subir como una clase adicional. ¿Sí, jóvenes? Ok, sí, está bien. Está bien. Ok, entonces ya nada más para parte de terminar, ya propiamente vimos lo importante de los plaguicidas, las afectaciones que se pueden dar. Entonces, de acuerdo a su exposición, pueden ser inmediatos a largo plazo. Inmediatos, toxicidad aguda. Largo plazo, toxicidad crónica. ¿Sí? Ok. Y bueno, el efecto agudo, como ya mencionamos, va a ser durante las primeras 24 horas, que puede deberse por una sola dosis o por corta exposición a una sustancia. Efectos que nos pueden provocar a nivel de piel, mucosa, sistema nervioso, efectos cardiovasculares. Entonces, todo esto nos pudiera afectar, ¿sí? Ya mencionamos entonces también que estos compuestos a largo plazo, como pudiera ser la exposición a diferentes actividades o a estos componentes, pues nos van a generar casi problemas irreversibles. ¿Qué nos puede afectar? A nivel del sistema nervioso, a nivel de la conducta, lesiones del sistema nervioso central, afectaciones, en este caso, neuritis periférica, que afecta precisamente nuestras extremidades, ¿sí? ¿Qué pueden provocar? Esterilidad en hombre, disminución de índice de fertilidad, puede generar dermatitis, en este caso, como las que vemos ahí, el cloracné, o la porfiria cutánea, también conocida como enfermedad de color púrpura, ¿sí? Entonces son parte de las afectaciones que pudieran generar diferentes compuestos plaguicidas, ¿ok? A nivel oftalmológico, formación de cataratas, atrofia del nervio óptico, a nivel pulmonar, obviamente, y a nivel inmunológico. Entonces todo ello pues, va a afectar, entre otros también, como ya mencionamos, afectaciones del ADN. Por lo tanto, pueden generar malformaciones, ¿sí? Y con esto dejaríamos ya propiamente el tema de plaguicidas. ¿Ok, jóvenes?